¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar sobre temas de actualidad. Hay un tema que ha comenzado a aparecer en la agenda pública en los últimos meses, en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses. Se puede decir que uno de los hechos que hizo que saliera más a la luz pública es una alerta de salud pública emitida por la DEA de los Estados Unidos por un elevado aumento en las prescripciones o en las sustancias que se venden como si fueran medicinas, pero que en realidad contienen fentanilo y metanfetamina. Y esto va asociado también a el consumo del fentanilo en los Estados Unidos y el número de muertes que está provocando. Ya está afectando también las relaciones bilaterales, México-Estados Unidos. Ya el gobierno federal, a través del presidente López Obrador, también ha hecho algunas declaraciones. Ahorita quizás hablemos sobre ello, pero para poder hablar con hechos y con datos, tenemos que primero entender de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es el fentanilo? ¿En qué se parece o no se parece a otras drogas? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué pasa si se consume fentanilo? ¿Qué está pasando en México respecto a Estados Unidos? Al menos en este momento desde el punto de vista de un experto de la salud y que se dedique a eso. Para hablar sobre este tema, estamos con la doctora Claudia Santos. Ella es médico psiquiatra con 13 años ya de experiencia. Eh, Tiene maestrías, una maestría en ciencias con especialidad en violencia familiar por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en este momento es directora del departamento académico de la Escuela de Medicina de la UDEM, la Universidad de Monterrey. Pues acudimos a ti, doctora Claudia, muchísimas gracias por recibirnos para poder conocer un poco más e informarnos. Se escucha una palabra nueva, una droga nueva, fentanilo. ¿Qué es lo que podemos saber al respecto? Muchas gracias por la invitación, Marcial. Bueno, pues el fentanilo es un opioide que se sintetiza de forma química con el fin de tratar padecimientos que tienen dolor. Es un medicamento que se puede tener de forma legal y también en los últimos años ha habido un aumento en su uso de manera ilegal. Hablando del fentanilo como una droga, primero que nada, que se crea para uso legal, sabemos que el fentanilo, como les decía hace unos momentos, es un compuesto químico de la familia de los opioides, es decir, muy parecido a la oxicontina, a la buprenorfina, tramadol, por ejemplo, que son medicamentos utilizados para el manejo del dolor eh, en todas sus formas, dolor crónico, dolor agudo por lesiones graves, entre otras. El fentanilo es un medicamento que por su composición química y sus características puede ser desde 50 hasta 100 veces más potente que otros opioides, como los que mencioné hace un momento. Lo que lo hace una opción útil en padecimientos con dolor muy resistente y únicamente se maneja por parte de médicos con la especialidad de anestesiología en contextos de cuidados paliativos o manejo del dolor o clínica del dolor. Entonces, estamos hablando, perdón, voy a tomar una posición, si te digo, como muy cándida. O sea, es un analgésico, es algo para el dolor, no Así es. es algo para curar una enfermedad, no es algo para, no sé, para quitar el cáncer, para combatir un antibiótico, o sea, una bacteria o para reducir los síntomas de un virus, no. Esto es específicamente para que deje de doler. Ahora, el fentanilo pues podría decirnos, bueno, entonces, ¿por qué es un problema? Es como si yo comprara, no sé, un medicamento y lo consumiera mucho. Me puede pasar lo mismo si consumiera muchísimo paracetamol, muchísima aspirina. O sea, ¿qué es lo que hace específicamente que el fentanilo, primero como medicamento, o sea, y ahorita va a venir la pregunta de fondo, ok, esto es como si estuviéramos hablando de una medicina, pero el problema no es como medicina. Pero para entender esta medicina,
a ver, ¿qué hace que esté en otro escalón, más precisamente, de cualquier otra de las medicinas para el dolor y que, como dices, está muy controlado, por lo que entiendo? O sea, son muy poquitos los médicos que pueden usar legalmente el fentanilo y muy pocas las personas que pueden decir, yo necesito fentanilo por el tipo de dolor que tengo. Sí, sí, Marcial, gracias por tu pregunta. Fíjate, cuando hablamos de sustancias controladas, como lo es el fentanilo, hablamos de la capacidad que tienen para causar dependencia y Ok, tolerancia. Entonces, este es el caso para la mayoría de los medicamentos que se manejan como controlados. Son medicamentos que por sus cualidades pueden causar tolerancia y dependencia, ya que conforme se mantiene el uso, el paciente llega a requerir más dosis cada vez de forma que se vuelven dependientes. ¿Cómo podemos evitar esto? Cuando un médico está supervisando el uso de estos medicamentos, puede manejar las causas del dolor de tal manera que pueda detectar antes de que el paciente se vuelva dependiente del medicamento e intervenir con otro tipo de eh, acciones para el manejo del dolor. Eh, Como bien dices, no se trata de un antibiótico, no es un medicamento que tenga un principio y un fin de uso. Al ser un medicamento tan potente, se reserva su uso para aquellos casos en que el dolor eh, no ha sido controlado por otros tratamientos. Tenemos pacientes con, como dije hace un momento, cáncer, por ejemplo, el dolor por cáncer, ya es metastásico o no, es un dolor de muy difícil manejo, es un dolor crónico, es un dolor muy incapacitante, que entonces vuelve prioridad el manejo del mismo para asegurar una calidad de vida adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si bien antes la dosis inicial puede ser una, conforme avanza el tiempo, esa cantidad deja de surtir efecto y entonces cada vez se requiere más cantidad. El efecto del fentanilo en pacientes que no están padeciendo dolor es un efecto hasta cierto punto relajante, ligeramente euforizante. Es un medicamento que, si bien no produce una agitación o una hiperactivación como tal, como otros medicamentos estimulantes, al relajar al paciente, al darle este efecto de, pues de bienestar. Es algo subjetivo de narrar, pero se refiere como un efecto como de desconexión, de relajación. Entonces el paciente se siente muy bien y por eso existe el riesgo de abuso, porque el efecto es muy placentero en el paciente. Eventualmente se quedan dormidos muchas veces, pero una vez que pasa el efecto, el paciente siente pues mucha ansiedad, mucha intranquilidad, irritabilidad, agitación, y entonces esto hace que lo busquen ávidamente para volver a tomar una nueva dosis. entonces ya ahí es cuando deja de ser un medicamento para atender dolores imposibles de controlar, eso es lo que estoy escuchando. O sea, el Por así fentanilo decirlo. solo se puede usar, solo se debe usar cuando no hay ninguna otra manera de controlar cierto nivel de dolor. O sea, no te va a quitar el dolor otra cosa más que el fentanilo. Y bueno, eso es lo que estoy más o menos Sí, entendiendo, sí, sí, porque si sí. hubiera otra cosa, pues te la darían, ¿no? Y eso es lo primero. Y además, tiene que, o sea, es para ese tipo de dolor, además sabiendo que como quiera te lo va a controlar una vez, a lo mejor dos, pero luego vas a ir necesitando más y más y más, incluso para el mismo dolor, porque el organismo va adquiriendo la tolerancia, además de la dependencia, ¿no? Ahora, Así es. voy a ser un poquito abogado del diablo. Claro. Pues mencionabas que el problema de la adicción y que genera dependencia, pero bueno, pues el azúcar genera dependencia, la cafeína genera dependencia, y la verdad es que pues, no prohibimos ni la cafeína ni el azúcar. Entonces, ¿cuál es el problema de, pues si alguien se siente bien con el fentanilo, pues que lo use? O sea, y si van estando más, bueno, pues que lo vaya usando. O sea, ¿por qué no
puede haber un uso responsable del fentanilo como una forma de sentirse bien? Ok, es una pregunta, como dices tú, un poco compleja porque ¿a qué le llamamos sentirnos bien, verdad? O sea, sentirse bien de forma no natural. O sea, yo creo que aquí nos desviamos un poco el tema porque, pues, así como el fentanilo te hace sentir bien de una manera, o sea, de una forma química, pues habrá quien diga que tomarse una copa o dos Sí. también lo hace sentir bien, o fumar marihuana. Entonces Pero, son o sea, sustancias que a la larga eso. el O sea, ¿qué cuerpo pasa? ¿Qué se pasa? tiende al abuso. ¿Y qué efectos tiene el fentanilo? Por ejemplo, el azúcar, pues te da caries. La nicotina te produce cáncer en el pulmón. ¿Qué es lo que pasa por consumir el fentanilo? Va, el uso del fentanilo incapacita a la persona para funcionar, o sea, no es simplemente, no es como un antidepresivo, que es un medicamento que va a resolver alguna situación y que va a permitir a la persona funcionar. El fentanilo es, dentro de sus efectos, tiene es sedante, ¿no? Entonces, más allá de analgésico, también produce algo de sedación, como efectos secundarios, cuerpo flácido. O sea, el paciente, no existe tal cosa como un uso responsable, como algo para estar bien, porque el medicamento no te permite funcionar. Claro. Eh, hace algunas semanas, perdón, hace un par de años, los CDC, los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, anunciaron que en el 2020 el número de muertes por sobredosis de opioides, pero específicamente las de fentanilo, se habían quintuplicado en un periodo de tiempo relativamente breve, y que incluso había llegado a haber 70,000 muertes, perdón, directamente relacionadas por el fentanilo como sobredosis. Eh, pero o sea, ¿cómo te mata de sobredosis el fentanilo? De primera línea, pues causa depresión respiratoria, así Ok. yéndome de forma muy concreta. Sin embargo, hay una situación con el fentanilo. El fentanilo para consumo no supervisado por un médico, estamos hablando de fentanilo fabricado de forma ilegal. Ok. Y este fentanilo está combinado con otras sustancias y está contaminado. Entonces, ese es uno de las grandes problemáticas actualmente con el fentanilo. El fentanilo tanto está formando parte, se lo están poniendo a otras drogas, como el mismo fentanilo que venden de forma ilegal, es un fentanilo, por así llamarlo, pirata, contaminado y particularmente tóxico porque no sabemos qué contiene. O sea, no es un opioide controlado, fabricado con estándares de calidad propios de cualquier medicamento. Eso es algo a tomar en cuenta. No estamos, o sea, el fentanilo de uso médico no es el mismo que se usa en las calles. Eso es importante tenerlo en cuenta. El fentanilo que se tiene en el hospital para los servicios de anestesia, de cuidados paliativos y manejo del dolor, no es el que está en la calle. El que está en la calle está siendo fabricado de forma ilegal y es el que se está distribuyendo, tanto mezclado con otras sustancias como en forma directa como tal. Claro. Entonces, el fentanilo pues, como sustancia, como opioide, es básicamente algo que se utiliza, se tiene acceso a eso para dolores muy agudos. Ese sería su uso responsable, para Que dolores extremadamente agudos de forma controlada. Este, y el motivo, por lo que nos estás explicando, es porque eh, esta sustancia, a diferencia de otras sustancias relajantes o sedantes o que generan un bienestar inmediato, ¿sí? Si no se asocia al dolor, entonces donde no se consume, incluso un fentanilo puro, o sea, bien fabricado, si lo consume alguien que no está en una situación de dolor así de agudo, etcétera, si lo estoy entendiendo bien, lo que le pasa es lo siguiente: se siente bien un rato, pero el precio a pagar de sentirse bien un rato
es que después le va a dar un gran bajón, Así donde es, va a por un volver a lado, necesitar, o sea, lo va a dejar en vez de si estuviera aquí su nivel estable de bienestar percibido, o sea, psicológico, emocional, te levanta un rato, pero luego te pone muy por debajo. Y la persona que consumió el fentanilo, entonces para volver al piso, no le basta el fentanilo. O sea, no dice, bueno, solito se me pasa, voy a regresar a mi piso. O sea, se pierde el piso del bienestar, o sea, tiene así que volver y se vuelven, si es así, o sea, como que se van es haciendo correcto, cumbres y valles más. Ahora, eso es lo que tiene que, sí, claro, y entonces deja de ser una persona en una situación estable. Sí entendí bien eso. es correcto, es Entonces, correcto. una persona que o está eufórica, pero no funciona porque, bueno, no eufórica, está afectada por el fentanilo, no de forma eufórica, sino de forma, de Es una una sensación especie de euforia. placentera. Sí, eso Así es. sí. Sí, Pero entonces no puede, vamos, no está en una situación estable anímica, o la encuentras así, o la encuentras en el fondo, pero no la encuentras en una situación donde pues pueda funcionar social, profesionalmente, familiarmente, a no ser que suspenda y deje que se desintoxique su organismo. claro, claro, lleva todo un tratamiento, hay medicamentos antiopioides, para antídotos contra la intoxicación. eh, eh, Sin embargo, sí, tal como mencionas, ya una persona que empieza a utilizar el fentanilo empieza a necesitar cada vez más dosis, extraña esta sensación subjetiva de bienestar, pero pues el riesgo es ¿no? La depresión respiratoria, sobre todo. O sea, ¿por qué mata el fentanilo? Es Y porque eso. deprime el sistema nervioso central y puede causar un paro respiratorio. Y en Entonces, personas muy sensibles, hasta afecta al dosis. sistema respiratorio, no es al cardíaco, no Es que afecta al sistema nervioso central. ok. Entonces, todo está controlado desde el sistema nervioso central. Entonces, empieza como a bajar las revoluciones, por así decirlo. Lo estoy hablando de forma muy coloquial para Sí, que nos puedan entender quienes nos puedan estar escuchando o viendo. Baja las revoluciones de todo nuestro sistema, de tal manera que empieza a bajar si la frecuencia cardíaca, si la frecuencia respiratoria, hasta un punto en que pudiera causar un paro respiratorio por completo. Sobre todo respiratorio, más que un paro cardíaco directamente, es una depresión respiratoria la por la gente. afección a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en alguno de estos picos, bueno, del pico de arriba, cuando consumió, va a dejar de respirar. Pudiera, O sea, es el riesgo. No, bueno, pero si sí, lo está haciendo, o sea, entonces el primer problema es que te quita la estabilidad, te quita la posibilidad de ser tú y funcionar, porque o estás eufórico o estás muy deprimido porque vuelves a necesitar estar eufórico, ¿no? O sea, te lleva. Sí entendí sí, bien, eso es lo primero. como por supuesto, como cualquier droga, como cualquier sustancia psicoactiva, Sí. pues sí nos puede afectar nuestra capacidad para funcionar al 100. Ahora, eso es un psicoactivo, o sea, tiene ese efecto, pero a diferencia del azúcar, el chocolate o lo que sea, no es que te da un piquito, o sea, no es que te levanta porque es lunes en la mañana. O sea, el punto es que te sube y como te sube te caes. O sea, entiendo que esa es Más o menos, es una situación también de tema de receptores en el cerebro. Por ejemplo, los receptores opioides están en bulbo raquídeo que controla el sistema respiratorio, ok, está lleno de receptores opioides, entonces ahí va y afecta. Quizás los receptores para las sustancias que estimula el chocolate, por ejemplo, son en menor cantidad, afecta a otras áreas del cerebro. O sea, es arriesgado un poco comparar como tal el fentanilo con un chocolate o con el café. Sin embargo, sí, todo en exceso hace daño. O sea, claro. Sí, no, no, bueno, obviamente. Pero esto es para nosotros entender qué es, cómo funciona y cuáles son sus riesgos, este, incluso antes de que sea pirata o no pirata, ¿no? O sea, así es, el no, efecto como no tal. como tal, o sea, el fentanilo bien producido, ¿sí? O sea, el hecho de que solo se prescriba
en situaciones donde hay un dolor insoportable que no se puede controlar de ninguna otra forma, es porque haciendo sumas y restas, dicen, sale menos malo Exactamente. controlar el dolor así, porque no hay de otra forma, que lo que vas a tener que pagar de tu salud por tomar esa sustancia. Entonces, Así es. ok, entonces Valoramos riesgo-beneficio. es un riesgo de beneficio. Entonces, si no tenías ese beneficio, o sea, no hay esa necesidad, dices, te estás arriesgando muy gravemente tu salud. Así es una droga muy peligrosa. Ok, perdón, y también por ver si estoy entendiendo, digo, lo que no quiero es poner yo palabras en tu boca que no, o sea, sino De comprender acuerdo. bien. A mí me sirve que lo valides. Entonces, o sea, lo primero, si entiendo bien, entonces, tiene que ver con que es una sustancia que afecta de una manera 50 o 100 veces más potente que lo que le sigue en la escala de sustancias opioides Opioides. para el dolor. O sea, pero específicamente vamos a decirlo o sea, de las cosas que te ayudan a relajarte y quitarte el dolor o sentirte más relajado dentro de todo. O sea, en la escala de cosas que puedes hacer para sentirte más relajado es 50 o 100 veces más arriba de lo que le sigue, de lo que esté para abajo. Es ¿Sí? correcto. Y eso, si lo tomas sin que haya un problema que lo merezca, si tomas esa sustancia, entonces lo que va a hacer, así de enseguida, es que te quita la capacidad de funcionar como persona en tu vida particular, profesional, familiar. Te expones a que te roben, te expones a que te maltraten, o pues si te da una euforia donde aparte, pues por tu temperamento, pues puedes hacerle daño a otros, o sea, te quita de una manera 50 o 100 veces más que cualquier otra sustancia que te tomes, si lo tomas. Eso es el primer efecto, o sea, te afecta. Segundo, si estoy entendiendo bien también, te pones en riesgo, te vas a poner en riesgo cada vez de morir por dejar de respirar, porque se te para la Correcto. respiración. Correcto. Digo, simplificando mucho, yo sé, o sea, no soy médico, pero el punto no es que se te pare el corazón, es que te moriste de que tú solito te ahogaste de dejar de respirar, o sea, bueno, no es que te Así ahogaste es. porque no entró, Sí, simplemente sí, se le olvidó a tu cuerpo respirar. Ese es el segundo riesgo, siempre, siempre, o sí. sea, el hecho de que lo consumas. El fentanilo bien hecho, bien producido, el que le robaste a un doctor, o el que le robaste a tu abuelita que tenía cáncer, se quedó ahí un poquito y se te hizo fácil jugar con él. Es que me dijeron, y como este no es pirata, entonces yo sé, no, pirata o no pirata, te va a hacer eso, te corres eso. Así Y el tercer riesgo, de lo que estoy entendiendo también, es que te esclaviza. O sea, no hay forma de que lo tomes una vez sin que ya seas algo esclavo de eso. O sea, te es va correcto. a esclavizar Es correcto. 50 o 100 veces más que cualquier otra sustancia, incluso bien hecha. Entonces, no puede existir, o sea, eso nos pone en una situación donde ya entendemos por qué el fentanilo, en, o sea, pues como estamos ahorita, no es una cosa o sea, algo para sentirte bien, como un café, una paleta, un helado, etcétera. Que el fentanilo sí te hace sentir bien, te puede hacer sentir bien, Así es. pero a diferencia de un café, un helado, una paleta, etcétera, te hace sentir bien a un precio que te hace incapaz de funcionar, pone en riesgo tu vida y te hace esclavo. Son las Es, tres. Ok. es Entonces, correcto, Marcelo. Y fíjate, me permito agregar por favor, sí. que esto se ve reflejado en el impacto social que puede tener. Si bien en nuestro país aún no lo vemos, sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos, la crisis social que este medicamento ha producido, porque la gente obviamente ya no quiere trabajar, o sea, hablando del punto 2, que me gusta cómo puntualizaste, al ser un medicamento que te deja, que te provoca dejar de funcionar, ya no estás en condiciones de acudir a tu trabajo, no rindes. Entonces son personas que pueden perder su empleo, que estar en las calles, eh, como decías tú, estar sujetos vulnerables a ser robados, a ser asaltados, a ser abusados sexualmente. Se vuelve una situación social, ya que esta población o estos usuarios se vuelven totalmente personas no productivas económicamente, que no son capaces de cuidar de sí mismos. Es un problema social grave
a la escala que ya lo vive en otros países, como es el caso de nuestro vecino, y que nosotros tenemos que prever en nuestro país. En este sentido, si bien actualmente no lo vemos a esos grados, pues qué bueno que podamos hablar del tema para conocerlo, ¿no? Y Claro. saber y pensar. Sí, entonces aquí está muy interesante la estadística que nos das y que entiendo que en toda la Te pido literatura una disculpa porque se se me está comparte. quedando sin pila. Ah, Perdón, sí, claro, no te preocupes. perdón. Algo que nos reflejas y que entiendo que está en la literatura, yo creo que aquí es importante, es 50 o 100 veces más que cualquier otra, que lo Eso es, siguiente en la escala. Entonces puede ser cientos o miles de veces más que otra cosa. O sea, no estamos hablando de otra forma de sentirse bien. Estamos es- hablando de algo que te inhabilita como persona, así es. te, te pone en riesgo de morir. Es un riesgo, no es una certeza, pero es un riesgo Muy por lo alto. menos 50 o 100 veces mayor. Perdón que Es lo vuelvo a correcto. decir una y otra vez, pero para que la gente lo sepa, 50 o 100 veces más y te esclaviza 50 o 100 veces más, ¿sí? No es como soy adicto al azúcar, soy adicto al café, soy adicto al chocolate, no. 50 o 100 veces más adicto, algo que es 50 o 100 veces más incapacitante y es 50 o 100 veces más, por lo menos, capaz de llevarte a la muerte, de quitarte la vida, de matarte, ¿sí? Entonces, eso es la sustancia del fentanilo. Por tanto, pues en este momento, entonces si entiendo bien, Claudia, por eso nos decías, ahorita el único uso responsable es cuando no hay de otra. Así es. O Así sea, es. Y fíjate, lo que pasa es que aquí en nuestro país, el uso de los opioides también está un poquito más controlado. Por ejemplo, el caminito va de una persona, por ejemplo, una persona que sufre una lesión lumbar. No nos vayamos a un cáncer, a algo tan grave. Una persona que sufre una lesión lumbar, que vive con dolor crónico lumbar. Y entonces su médico pues empieza a darle primero medicamentos relajantes musculares, pero no mejora las hernias de disco, este tipo de situaciones inoperables donde el paciente vive con un dolor crónico. Entonces empezamos en México, lo que el paciente puede conseguir y hasta donde puede conseguir sin receta es hasta tramadol. El tramadol se puede comprar sin receta médica. Ya el tramadol es un derivado de los opioides. Entonces, estos pacientes en México se topan porque lo que sigue se los tiene que prescribir un médico anestesiólogo que se dedica a manejo de dolor. Cualquiera de las sustancias que sigue se las tiene que prescribir un especialista en clínica del dolor o en dolor. Llámese oxycontina, Vicodin, etcétera. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Y es muy cuestionable y la verdad es que no sabría yo decirte por qué al 100, pero lo que pasó fue que se empezó a prescribir de forma indiscriminada el siguiente nivel. Empezó a haber un boom de dolor crónico como queja de parte de los pacientes, que sabemos que en Estados Unidos tienen un sistema de salud muy diferente al nuestro y eso también complejiza la claro. situación, ¿verdad? Pero Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes empiezan a demandar más tratamiento para dolor y entonces en Estados Unidos se dispara el uso de Vicodin, de Oxycontin y de otros tratamientos que contienen opioides. Obviamente, cualquier medicamento que tenga opioide causa tolerancia y dependencia a la larga. Lo que tú señalas y señalas bien es que el fentanilo es 50 a 100 veces más potente, ¿verdad? claro. Pero en esta sociedad donde los otros medicamentos previos se empezaron a recetar de forma indiscriminada, ha llegado un punto en que ya la única respuesta es el fentanilo, porque todo lo demás ya está agotado, los receptores están saturados, ya nada me hace. Sí, Por claro. eso hay una campaña para que los prescriptores de primer nivel, es decir, los médicos familiares, dejen de recetar opioides de forma indiscriminada a sus pacientes. Eso en Estados Unidos. Aquí en México
no pueden recetarlo. O sea, primer nivel, medicamento de o sea, un médico general no te puede recetar esos medicamentos. Arriba de tramadol. Bueno, el tramadol dices que es ante... parece que se pausó. Ni siquiera yo como psiquiatra podría recetarlo a mis pacientes. Sí, El tramador es de, por ejemplo, aquí estoy. Un sí, es que Oxycontin, hubo una yo no pequeña se lo puedo pausa. recetar a mi paciente. A ver, dame Sí, nada más te comentaba. que se Hay estabilice. Ya se estabilizó. Entonces me decías, ya se estabilizó la... hay medicamentos, yo no puedo, ¿sí? Ya, Ok. Yo no puedo recetar esos medicamentos a mis pacientes de forma indiscriminada. O sea, o sea, yo no puedo. Mi receta de psiquiatra no les sirve. Necesitan acudir con un médico del dolor, que en México solo los anestesiólogos y tienen un sistema muy regulado. Entonces, pues bueno, tenemos esa protección en nuestro país. O sea, sí es verdad que el uso de opioides está más regulado. ¿Cuál es el super riesgo? El mercado negro, eh, la gente que lo consigue de forma ilegal, tanto el producido por farmacéuticas como el producido de forma ilegal, valga la redundancia. Entonces, esos son los riesgos. Es 50, 100 veces más potente el hecho de que se consiga de forma ilegal, pues sabemos que va a tener cierto, o sea, va a generar cierto acceso a población que no va a tener supervisión y los riesgos son los que tú ya señalabas. sí. Entonces, en Estados Unidos, en el 2020, Purdue Pharma, un laboratorio enorme de Estados Unidos, llegó a un acuerdo por $8,000 millones. Imagínate, $8,000 millones por aceptar su culpabilidad en ser el origen de la crisis de los opioides en los Estados Unidos por la forma de promover la oxicontina, ¿no? Oxycontin, Así que es. entiendo que ya describe cómo en Estados Unidos se relajó ese siguiente nivel, intervinieron grandes poderes económicos de algunos laboratorios que veían una oportunidad de negocio lucrando con esto, y era droga bien hecha, es decir, era droga producida por una farmacéutica. Es Pero, correcto. pero ahora en este momento, todo lo que estamos viendo es una sustancia, volvemos a lo mismo, 50 o 100 veces mayor que otras sustancias y producida además de forma, pues, y al decir no es solo ilegal, sino una forma no profesional, no plenamente certificada o cuidada como en un laboratorio, pues entonces supongo que se incrementan todos los riesgos de esto, ¿verdad? Porque ya se vuelve, es como decir, no solamente es malo el tabaco, sino además es tabaco de contrabando, tabaco mezclado con otra cosa, etcétera. Doctora Claudia, perdón por saber, ahora ya pasando entonces del fentanilo como sustancia por sí misma con todos sus riesgos y todo. Ahora, el fentanilo en el conjunto de las sustancias a la que tienen acceso o que buscan algunas personas, también para buscar bienestar, pero con riesgo para su salud. ¿Cómo se compara el fentanilo? Vamos a poner con el cristal, con la metanfetamina, con la cocaína, la marihuana, el alcohol y el tabaco. O sea, perdón, digo todo porque pues finalmente es como la pendiente, ¿no? Que se sigue en las adicciones de las drogas. ¿Cómo se compara con eso? ¿En qué sentido, Marcial? Por Porque ejemplo, como tienen diferentes acciones, es complicado compararlas. Pero pudiera ser una droga, quizás no, llamamos la droga de impacto, es decir, no es una droga que se pueda utilizar o una sustancia que se pueda utilizar en primera línea, o sea, no es algo con lo que se inicie en ciertas poblaciones. ¿Por qué? Porque hay sustancias más accesibles para cierto grupo de poblaciones, como es cannabis, como son tabaco, incluso alcohol, ¿no? Que son sustancias de primer impacto. Obviamente tenemos poblaciones clínicas que pudieran iniciar con niveles más bajos, por así llamarlo, de opioides y eventualmente requerir el fentanilo. Insisto, el riesgo es
que se está empezando a incluir fentanilo en la fabricación de otras sustancias químicas, o sea, se está empezando a mezclar, Ok. pues con fines de crear la adicción, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido hay que ver qué va a ir pasando con esto y para responder muy puntualmente a tu pregunta, ¿cómo se compara? Pues básicamente es muy parecido en el sentido como la marihuana, por así decirlo, que te relaja un poco, te produce cierta euforia, pero pues 50, 100 veces más potentes y con el riesgo de la depresión respiratoria. O sea, ese es Claro. el gran diferencial, ¿no? Con participación hace un par de años, está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, hablamos con unos jóvenes, uno de ellos empezó a los 9 años, con tabaco y marihuana, y todos, ambos coincidían, y también otras personas con las que hablamos, aunque no lo tenemos en el canal, hablaban como de una escala. Por eso mi pregunta, o sea, decían, mira, comienzas con la colilla que deja alguien Ujú. de tabaco, luego vas a pasar a la marihuana, luego vas a pasar, y en general yo recuerdo que todos, hasta su lenguaje corporal era distinto cuando empezaban a hablar del cristal, diciendo, si caíste en el cristal, estás perdido. O sea, un poquito así lo decía. Bueno, entonces, pero lo que nos estás describiendo es tan malo como el cristal, o es peor, o ¿Tan malo o peor? es tan malo o peor. ¿El cristal qué es? El cristal es como una sustancia parecida dentro de la familia de la coca, pero producida de forma diferente. Son cristales de coca. Se consume diferente y es un euforizante muy potente. Les produce una sensación de euforia y de placer muy elevada y por eso tanto ellos que la consumen o potenciales consumidores como uno como especialista en el tratamiento de esto, lo que preocupa es que ese placer extremo no se consigue con otra cosa, ¿no? O sea, el riesgo de la recaída, el riesgo de desear y de buscarlo es tremendo, es muy difícil Ok, salir. ok. Y digo, en el fentanilo dijimos que tiene, o sea, nos pone en una situación así de o estoy extremadamente eufórico o estoy extremadamente deprimido y vuelvo a necesitarlo, Sí, con riesgo de morir por una depresión respiratoria. respiratorio. Digamos que si lo pusiéramos así como gráficas, el cristal también funciona así, como, o sea, y con esas, digamos, con eso. eh, el- Pues es que el cristal más que nada es euforizante. Lo que pasa ok, es que se pierde el efecto y la sensación de realidad, la cruda realidad es insoportable. Entonces el paciente tiende a buscar muy pronto nuevamente sentirse bien. ok. A través del cristal. Por supuesto, sí. Sí, Y, porque nada más lo consigue. y el fentanilo no es que te ponga eufórico igual, o sea, o sea, te produce un bienestar así también extremado, de otro tipo, Sí, es que no es tan, es una euforia como más sutil, o sea, es como un bienestar, como si flotaran, como no hay problemas, y el cristal es más euforizante, más alegre, más activo. El fentanilo por sus características es más, tiende a la relajación, relaja el músculo, o sea, el ok, paciente más que irse de fiesta se va a tirar a disfrutar esa sensación claro, de desconexión, ¿no? El claro, cristal sí te vas de fiesta, ¿no? claro. Y pero en ambos casos existe, aparte eso, o sea, te hace que no funciones, Claro. también te pone en riesgo de morir, también el cristal, por sobredosis. Sí, por supuesto, como cualquiera puede causar una sobredosis dependiendo obviamente de la dosis y o sea, un paro cardíaco, depresión respiratoria. Ahora, lo que estás describiendo es que tarde o temprano vas a llegar a eso porque, lo que describías como tolerancia, o sea, siempre necesitas más, o sea, no hay tu dosis responsable de cristal, ¿No? no existe tu dosis responsable de fentanil. Sí, supervisada por un médico para tratamiento de dolor. Ah, bueno, o sea, la dosis, o sea, sí, bueno, pero entonces en ese caso es porque, o sea, no hay otra forma de controlar el dolor Así. Sí, sí, pero no quisiera como decir categóricamente que no existe un uso clínico del del fentanil. fentanilo porque sí existe, a No diferencia del entiendo. cristal, que no hay un uso clínico del cristal.
Eso es muy interesante. Entonces, yo creo que eso va a ser parte de lo que como sociedad vamos a tener que ir conociendo para ir tomando decisiones. A diferencia del cristal, ¿sí? A diferencia del cristal o de la cocaína, aquí en este caso, el fentanilo hay veces que se necesita no para curar una enfermedad, sino para tolerar una enfermedad, tolerar el dolor, Manejo del dolor. tolerar el Así. dolor de uno. Entonces, sí puede existir un uso responsable del fentanilo para tolerar cierto dolor, pero sabiendo que el precio a pagar es elevadísimo, nada más que no hay otra forma de conseguir eso. O sea, Sí, también entiendo que pero, sí, una persona en perdón, extremo dolor sí, también le puede dar un paro respiratorio. O sí, sea, pero es importante no omitir el uso responsable bajo supervisión médica. ok, muy bien, sí, O sea, no hay que omitir esa parte. No hay un uso responsable yo solita. Ese es un uso irresponsable. ok. Para el O sea, el dolor, uso responsable del fentanilo, como de las benzodiazepinas que sí prescribimos los psiquiatras, o algunos otros medicamentos que pueden producir dependencia y tolerancia, el único uso responsable es bajo supervisión. No hay un uso responsable sin supervisión médica de estos fármacos. No es como decir el alcohol. ¿Hay un uso responsable del alcohol? Posiblemente. O podríamos decir sí. No hay un uso responsable solito de estos medicamentos. claro, Siempre bajo supervisión médica. Siempre. Eso quiero que quede muy establecido. claro. Nunca de forma libre y sin supervisión de un médico especialista, en este caso un anestesiólogo. Claro. Ahora, hay algo que es muy interesante esto que mencionas, porque el hecho de que se necesite el especialista es porque también se justifica la necesidad. Es decir, no es utilizarlo para sentirte bien con supervisión médica. Es No, utilizarlo para minimizar otras cosas que estás sufriendo, para hablemos bien puntual, para manejo del dolor. para manejo del dolor. O sea, no es un uso responsable bajo supervisión médica para sentirte bien. No, No, es un uso responsable bajo supervisión médica para el manejo del dolor, lo cual no correcto. existe en el cristal. No, ¿Existe en la metanfetamina eso? no, Tampoco. no, Entonces, es, no. Tal cual no. entonces estamos en una nueva categoría, en una nueva vía, o sea, estamos abriendo otro capítulo de las sustancias, del consumo de sustancias donde eh, se hablan de libertades, de derechos humanos, pero también de responsabilidades individuales y sociales, y donde necesariamente va a influir el interés pues, de poderes económicos, algunos lícitos como laboratorios, como pasó en Estados Unidos. O sea, lo de Purdue Pharma no era un cártel de drogas. Bueno, funcionó como un cártel de drogas, pero no es una farmacéutica. Es una farmacéutica que incluye. Puede ser, va a haber poderes económicos pues, lícitos y va a haber poderes económicos pues, ilícitos, como cárteles. Y luego, algo que mencionábamos detrás de cámaras, pero eso ya lo tratamos en comparticipación, o sea, pero eh, nos comentabas que tú advertiste que parte de la dificultad como profesional de la salud es lograr, o sea, que la sociedad y luego las personas, los poderes públicos, no politicen, o sea, bueno, no es que no politicen, que hagan lo suyo, pero que se pueda mantener la objetividad de los datos para que luego, pues, y ahí sí ya lo digo yo, esto lo digo yo como con participación, ahí va a ser muy importante entonces que tengamos información por parte de los expertos para que los ciudadanos podamos tomar nuestras decisiones y que las personas en posición de tomar decisiones lo hagan de forma que atiendan genuinamente al bien de la persona, de la familia y de la sociedad, no a intereses coyunturales o inmediatos de tipo electoral o partidista, o que cedan a presiones económicas, sea ilícitas como de cárteles o pues, de farmacéuticas, que tristemente sucede en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya agotamos el tiempo. Se abre conversación, a lo mejor en algún momento profundizamos más en este u otros ángulos de la realidad del uso de sustancias, el uso responsable, controlado y supervisado y los riesgos
de un uso pues, irresponsable o no controlado de sustancias, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Que entiendo que además tienes también experiencia en eso y es parte de lo que tú como Ah, profesional de la salud has visto más. Bueno, pues, no así sé, es. ¿algo que quieras tú señalar, enfatizar, resaltar? Pues primero que nada agradecerte la oportunidad. Muchas gracias, Marcial, para hablar de un tema que es emergente, que estamos empezando a platicar, a hablarlo, y que, pues nada, como bien cierras, es un medicamento, es una sustancia que tenemos que conocer y que se tiene que regular su uso para los únicos fines que fue creada, y ya está, ¿no? No podemos negar que hay una situación social que se nos viene y que tenemos que estar atentos nosotros como profesionales, no sorprendernos cuando empiece a llegar, y la sociedad pues estar abierta, con los ojos bien abiertos para conocer sobre todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo, con la doctora Claudia Santos, directora académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, con más de 10 años, 13 años ya de experiencia clínica. Muchísimas gracias, psiquiatra. Muchas gracias, doctora Claudia. Gracias a ti.